Bueno, hoy 16 de julio del 2020 voy a recordar uno de los días más tristes de nuestra historia. 16 de junio de 1955. Y entonces mucha gente no conoce esta historia, por eso es que la quiero contar. O sea, conocen lo que se conoce, la Revolución Libertadora, pero ustedes saben que eran quizás los momentos más extraordinarios que nosotros teníamos en las relaciones exteriores con los Estados Unidos. Habíamos llegado a la excelsitud de las relaciones. O sea, el peronismo estaba en plenitud en relación económica, en relación social, cultural y diplomática con los Estados Unidos. Se ha producido un milagro después de muchísimos años, y entonces es increíble lo que sucedió ese día, siendo que nosotros teníamos el país más poderoso de la Tierra como nuestro socio. Pero claro, vos necesitas que yo te cuente la historia, porque quizás vos no lo sepas, que la vida de Perón estuvo en peligro. ¿Y sabes quién le salvó la vida a Perón? Albert Nuffer, el embajador norteamericano en la Argentina. Es una historia hermosa esta, te la voy a contar. Bueno, la historia empieza, o sea, te la voy a sintetizar porque es muy larga, en detalle sería larguísima, pero nosotros teníamos en el cuerpo diplomático un embajador extraordinario, Jerónimo Remorino, que había hecho un trabajo excelente en Washington. Había logrado que las relaciones siempre tirantes con los Estados Unidos se volviesen positivas, concretas, a tal extremo como había operado Remorino en Washington, que el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, que había ganado el héroe de la Segunda Guerra Mundial, manda a su hermano para pactar con Perón, para acordar, para normalizar las relaciones y empezar un proyecto extraordinario en todo el continente. Es decir, ¿qué había pasado? ¿Qué había sucedido? Mucha gente no conoce esta historia, por eso te la puedo contar. Resulta que Perón, inteligentísimo como siempre, Perón tenía en su estrategia concebida de que la guerra, la paz logrado a partir de la Segunda Guerra Mundial no iba a durar mucho, que los Estados Unidos se iban a enfrentar indefectiblemente en una tercera guerra mundial con Rusia, porque se habían repartido el mundo en Yalta, pero los rusos no estaban cumpliendo, o los americanos, andá a saber. Pero Perón preveía que era indefectible que no se produjera una tercera guerra mundial. Y entonces opera, con buenos negociadores, como siempre te digo, en el caso de Remorino, sobre la conciencia de Washington, y les vende la idea de que tenía que tener el continente Sudamérica consolidado. Y entonces nada mejor que en la Argentina para hacer un proyecto de sustentación para, en caso de una tercera guerra mundial, tuviera Estados Unidos en el continente un fiel representante que, junto a Brasil, sin embargo no creía en los brasileros, Entonces manda al general Eisenhower a su hermano a negociar con Perón, y lo recibe, le da un baño de peronismo, lo lleva a la cancha de River a ver un partido de River y Boca, lo pasea por todo Buenos Aires, la gente lo aclamaba, se vuelve enloquecido el americano, dice, pero a Perón lo adora porque de verdad, Perón salía a la calle, te imaginas, eran multitudes. Bueno, lo llevó a una concentración que hubo en Plaza de Mayo, en fin, una cosa sensacional. Y entonces se dieron cuenta de que cuando vino y informó acá, dice, no, Perón es una garantía. Y lo atendió el general como un duque, ¿te imaginas? Bueno, eso, ¿qué es lo que produce? Te voy a contar. ¿Y qué es lo que produce eso? Convencidos los americanos de que tenían un socio en quien confiar, con la suficiente potencia y con el dinamismo que le había mostrado, le abrieron las puertas del crédito. Inmediatamente le otorgaron un crédito del Exim Bank por $60 millones para iniciar la industria siderúrgica. O sea, para traer lo que fuera, para desarrollar, y ahí empezamos los altos hornos de Zapla y Somisa y todo eso. O sea, el crédito se ofrecía con la apertura para hacer una potencia, porque Perón había vendido la idea. O
sea, tenían que hacer, era una sucursal de Estados Unidos allá, pero en Latinoamérica que cubría, iba a tomar Brasil, iba a tomar toda Sudamérica. O sea, era una opción brillante a partir de la estrategia de un conductor, alguien que conduce, alguien que tiene ideas y genera creatividad a partir de la problemática que se presenta. O sea, él dibujó, tuvo un excelente hombre que realizó la operación de forma maravillosa, o sea, el negociador de los que yo hablo. Y realmente la propuesta era, bueno, entonces manda el hermano anda a ver que, si es cierto esto. Claro, cuando llega el hermano allá y tiene todas las sorpresas que te he contado y muchas más, habita, en fin, todo eso es un movimiento que realmente la gente se convenció, dice, bueno, esto es un buen negocio para Estados Unidos y es una buena opción, porque si la guerra era inminente, o sea, estaba la cosa muy difícil. Entonces, de ahí, a partir de ahí que se abre el crédito, se abre la corriente de relaciones en todos los órdenes, cultural, en fin, muchas cosas que fueron por otros andariveles también. O sea, cuando Estados Unidos te toma confianza y hace socio tuyo, yo te lo digo porque yo lo sé eso. Ahora, nosotros mantuvimos, o sea, no nos obligaron a que dejáramos de ser peronistas ni nada. Había una resistencia de los ingleses que le señalaban a los americanos que se fijaran cómo marchaba el ejército argentino, que a ellos les decía recordar el ejército del Führer, el ejército nazi, porque en ese tiempo el ejército argentino tenía los cascos que tenían en Europa la gente de Alemania, los soldados de Alemania. Pero bueno, a pesar de eso, el americano, cuando da una palabra y confía, sigue adelante. Entonces, eso es una cosa que nosotros no conocemos. Para que desarrolle la industria del acero y se instalen los altos hornos de Zapla. O sea, había una intención realmente de apoyar y hacer una asociación concreta, sólida. Pero no obstante eso, además, después de la venida del hermano del presidente de los Estados Unidos, desembarca Rockefeller con el Standard Oil en la Argentina y funda la California Argentina para sacar el petróleo de toda la Patagonia. O sea, redondeaba todo, la energía, el mar Austral, en fin, el potencial que la Argentina tenía, porque iba a tener una industria y una economía pujante. Ya tenía la economía pujante, entonces iba a haber un gran desarrollo industrial de industria pesada. Inmediatamente llega John Deere, llegan grandes compañías, imagínate, llega Kaiser, que en el tiempo de la guerra había fabricado un barco, un acorazado diario. ¿Te imaginas los nietos, los nenes que llegaron a Argentina después de la bendición de Eisenhower? Entonces, era floreciente y el propósito, el proyecto que consolidaba Perón, no había límite. Pero claro, siempre cuando vos realizás algún acto muy concreto, tenés tus enemigos en vilo. Entonces ya tenés que calcular cuáles son los intereses que vas a afectar y en qué medida. Eso es muy importante. Todo eso fue conformando un estado. Nosotros estábamos en 1944, 43, 45, estábamos en el comienzo de una posibilidad, pero ya en el 50 ya habíamos tomado vuelo, o sea, ya se había consolidado el modelo peronista. Y la gente tenía plena ocupación, trabajo, bienestar, se podían, en fin, todo lo que vos conoces del peronismo, pero faltaba el apoyo, porque si Estados Unidos te tenía como enemigo, pues era fatal. Ahora, te quiero hacer una salvedad. Nosotros dependíamos financieramente, a pesar de todo lo que había hecho Perón, de Londres. Londres era la metrópoli del poder financiero mundial. Y los ingleses nunca dejaron de... O sea, la Argentina era su patio trasero, era su fondo, era su chacarita, era una chacra que ellos tenían el alimento y desarrollaban todo lo que ellos se habían propuesto. Entonces, afectados estaban los ingleses
Y ellos, go ahead. Y ellos, ese celo de intencionalidad y del problema que realmente económico significaba, porque no solamente era el odio de Churchill que le tenía pánico a Perón, sino que ellos sabían que el ingreso de otra potencia a manejar los intereses económicos junto con la Argentina los iba a afectar a ellos en Europa profundamente. No te olvides que Perón tenía una tercera flota mundial de carga que sustentaba su poder económico. Como te podrás imaginar, hervía la patria. O sea, estábamos frente a un alumbramiento de una dimensión exponencial. Pasábamos a ser una potencia por necesidad y por asociación con la potencia que había ganado la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente era una certeza y una seguridad. Pero, ¿qué pasa? O sea, nosotros teníamos adentro del país los enemigos eternos de siempre, la extrema derecha oligarca, la oligarquía terrateniente asociada a los ingleses. ¿Quién era su cabeza de playa en la Argentina? ¿Quién eran sus asociados firmes? Y los marineros que todavía andan llevando luto por la batalla de Gibraltar en sus jinetas. O sea, la Marina Argentina siempre ha sido pro-anglo, pro-inglés. Entonces, ellos sí, por supuesto, la masonería que está detrás de todo el poder, o sea que eso no lo desconocemos. Claro, esos se sintieron afectados profundamente en lo más íntimo de sus intereses y empezaron a formalizar una revolución. Primero conquistaron a la iglesia, o sea, financiaron el operativo de la iglesia, quisieron un partido político, yo te lo he contado en otros videos, o sea, la democracia cristiana tiene el origen en el apoyo de los ingleses, que querían moverle el piso a Perón. Y cuando esto toma cuerpo, ya con la presencia de Estados Unidos invirtiendo plata, la California Argentina era un potencial, nosotros sacábamos el petróleo los americanos, y un contrato extraordinario. Sacaban el petróleo, se le pagaba a los americanos por el trabajo de sacar el petróleo. Fíjate el contrato que había. Una vez que estaba arriba, a flor de tierra, el petróleo de la Patagonia, el primer prioritario derecho a compra, el privilegiado que tenía acceso a la compra era Estados Unidos. O sea, primer interés. Si no le interesaba a Estados Unidos, entonces Argentina podía venderle a otros. Pero el comprador natural era que sacaba el petróleo, que era nacional, se pagaba por ese trabajo y él tenías el mercado, ellos se lo compraban todo. Entonces era como pescar en un estanque. Entonces fíjate vos cómo se había armado un trabajo extraordinario de la diplomacia y de la parte financiera. Y sí que había economistas que realmente sabían hacer negocios en la Argentina. Pero claro, como te digo, los ingleses y toda su estructura ancestral pues, se sintieron agredidos enormemente. Y junto con la oligarquía ganadera nuestra, la oligarquía criolla, que no lo tragaban a Perón y que nosotros éramos los negros, cabecita negra, los miserables, claro, no podían aceptar lo que Perón hubiera dignificado a un pueblo que estaba marginado. Bueno, todo eso lo conocés, ¿para qué te lo voy a contar? Y se genera la revolución. Pero fíjate qué bárbaros, qué asesinos bárbaros y dementes. Bombardean una ciudad abierta como Buenos Aires, donde nos dicen que hubo más de 1.500 muertos. Solamente oficialmente dijeron que eran 200 o 300, o no sé, pero hubo más de casi 1.700 muertos. Cantidades de niños que estaban haciendo un desfile frente a la catedral, murieron muchos de ellos, de esos niños, bombardeando a esos bárbaros desde todos lados. Una barbarie hicieron. Y detrás de eso estaba la flota de mar que amenazó bombardear Buenos Aires. Eso fue un par de meses después. Perón había desarmado a la flota de mar porque tenía mucha información de que ellos eran los cabezas de playa de los ingleses. Entonces Perón le había sacado el armamento a la Armada. Por eso les dijo, yo a la Marina me la corro con los bomberos. Pero claro,
Él no tenía en cuenta que los ingleses en alta mar volvieron a armar la Marina de Guerra Argentina. Y claro, Rojas fue uno de los principales, por eso que se planta frente a Mar del Plata y amenaza con bombardear. Primero Mar del Plata, la refinería que acababa de hacerse, una refinería nueva, y después bombardear Buenos Aires. ¿Te imaginas la demencia? Y entonces cumplen sus prometidos, o sea, avanzan. Y el 16 de junio, cuando ya se tenía el golpe previsto, parece que los servicios de inteligencia americanos detectan o se lo habrán comentado, anda a saber, no se sabe. Nosotros nunca pudimos lograr cómo llega a conocimiento del gobierno de Estados Unidos que el golpe era indefectible, no se podía parar, que los ingleses ya tenían todo estructurado y tenían horario y todo. Entonces el embajador Albert Nuffler llama a General Lucero y le dice: dentro de 2 horas va a haber un ataque bombardeo sobre Buenos Aires, necesito hablar con el general. Lo cita, le llama al Perón, le llama para la residencia y se encuentran en la casa de gobierno. Y salen por el túnel y se refugia en lo que era el Ministerio de Guerra. O sea, y empieza efectivamente el bombardeo. Si no hubiese sido por la intervención directa del embajador norteamericano Albert Nuffler, hubieran asesinado a Perón en casa de gobierno, porque Perón llegaba a las 6 de la mañana y a las 7 fue bombardeo. Y bombardearon la casa de gobierno y bombardearon justamente el despacho, a pesar de que tiraron bombas por todas partes y ametrallaron. Si vos todavía vas a dar vueltas por la casa de gobierno, por alrededor, vas a ver en el edificio de enfrente del gobierno, en las paredes del Ministerio de Hacienda, lo que era el Ministerio de Hacienda, ahora creo que es el Ministerio de Economía, todavía están la muestra de las balas de los aviones. O sea, fue una barbarie. Y esa barbarie terminó en que todo lo que se había logrado quedara en foca cero. Y no solo eso, sino que violentamente desplazaran a Perón y bueno, después todas las cosas que vos conocés. Pero fíjate vos en qué momento extraordinario de nuestra vida estábamos nosotros. O sea, nosotros estamos a punto de pegar el gran salto que hubiera sido una cosa descomunal, porque nos hubiéramos convertido en una potencia en América Latina. Y económicamente nosotros porque teníamos acceso, o sea, teníamos riqueza nosotros y la manejamos nosotros con el comercio exterior, pero además teníamos empréstitos. O sea, nosotros no queríamos tener empréstito, pero teníamos empréstito, por ejemplo, para hacer los saltos de horno. Y había una cantidad, se proyectó en esos tiempos fue cuando se proyectó el Salto Grande, Yacyretá y todas las grandes hidroeléctricas de Argentina y las plantas atómicas, en fin. A partir de toda esa asociación vino la gran planificación del peronismo. O sea, nosotros estuvimos a punto de ser una potencia de una capacidad extraordinaria que no te puedes ni siquiera imaginar lo que hubiera sucedido. Pero también estuvimos a punto de perder al líder, al ser bombardeado Buenos Aires. O sea, toda esta historia triste, amarga, que es muy posible, vos la debes conocer, pero quizás no la conozcas en detalle. Yo tengo muchísimo detalle de las negociaciones, porque lo vi al general, no me las contó a mí, o sea, conversaba con un grupo nuestro y hablaba él y contaba estos detalles que yo en síntesis te he traído como recuerdo. O sea, nosotros tuvimos una gran oportunidad. Perón les vendió un proyecto, les vendió la tercera Guerra Mundial. O sea, le estaba proponiendo un negocio y cuando vos propones un buen negocio, pues es muy posible que te lo acepten. Eso es lo que nos falta a nosotros, proponer un buen negocio ahora. ¿Te das cuenta de la importancia? Cuando yo hablo de negociar con el enemigo, con el adversario, te estoy hablando de estas cosas, porque ya tengo experiencia de haberlo visto con el maestro. El maestro hizo eso. En fin, hoy quería dejarte este testimonio. Yo quería hacerte todo este testimonio porque, como te dije antes, este es un día triste. Y es un día triste porque hubo un asesinato a gente indefensa. Porque la maledicencia de la mezquindad humana a veces desborda los límites de la lógica y de la realidad. Fue un desastre, fue una carnicería.
y sobre todo contra gente indefensa. O sea que los enemigos nuestros, que son los abuelos de estos que ahora son la oposición, fueron los que manejaron los aviones, que bombardearon. Fueron los que manejaron los barcos que amenazaron bombardear Buenos Aires. Los abuelos de estos, ¿eh? No te creas que son gente que vino de otro planeta. O sea, esta gente que todavía ahora trabaja de opositora son los mismos. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, pero también tenemos que saber que si vamos a hacer un movimiento estratégico, sobre todo económico y financiero, necesitamos un socio de fuerza. Eso creo que Alberto Fernández no lo conoce y que Cristina no parece que no se ha dado cuenta. Nosotros podemos hacer grandes cosas, pero con un socio. Sin socio, te vas a encontrar enseguida inmediatamente con el enemigo. Mirá vos la lluvia de adversidad de la oposición que tiene todo en sus manos. Y eso, ¿sabes por qué? Porque nosotros no tenemos un socio fuerte. Si tuviésemos nosotros ya un socio fuerte, estos todos se callan. Porque les mandan a callarse, les ordenan. En fin, cosas que a lo mejor vos las sabías, pero, qué sé yo siempre esas cosas de viejo que trata uno de traer al recuerdo. Tristes recuerdos, pero mirá, los americanos le salvaron la vida a Perón, un americano. Ahí hay un mensaje, hermano, ahí hay un mensaje. Bueno, mañana nos volvemos a ver.